nosotros estamos dispuestos a entregarlo todo en función de nuestro cachito de patria, en función de Ixtapaluca, maestro. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos. Yo soy el maestro Kevin Ferreira. El día de hoy tenemos en el espacio al consejero nacional de Morena, dirigente de Ixtapaluca, Francisco Pérez Rojas. Maestro Kevin, me da muchísimo gusto estar en este espacio y felicitarte por este ejercicio de transparencia hacia la ciudadanía. Encantado de estar aquí y de saludar a nuestras amigas y amigos que nos siguen en las redes sociales. Licenciado Francisco Pérez Rojas, últimamente en Ixtapaluca es la pregunta: ¿quién es Francisco Pérez Rojas? Los últimos días las redes sociales han estado inundadas de noticias, de publicaciones, de esta pregunta, ¿no?, que la gente y la sociedad se está haciendo. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es esta nueva figura que aparece? ¿Por qué con tanta fuerza? ¿Por qué con tanta pasión? Yo le quisiera compartir a los ciudadanos de Ixtapaluca, a los ixtapaluquenses, ¿quién es este personaje? El día de hoy yo te pregunto, ¿quién es Francisco Pérez Rojas? ¿Dónde nace? ¿Cómo crece? ¿Quiénes sus padres, sus abuelos? Su historia de vida. Adelante. Gracias, Kevin. Pues fíjate, yo soy nativo de Ixtapaluca. Toda mi vida la he vivido acá, en este municipio. Mis abuelos hace más de 70 años llegaron aquí a radicar. Mi abuelo se dedicaba a la siembra de alfalfa. Hoy lo que son los héroes, ahí él sembraba. También tenía vacas. Mi abuela, por otro lado, ella tiene, o tuvo más bien, que en paz descanse, un negocio de frutas y verduras en el Mercado Evolución del centro de Ixtapaluca. Ahí. Que por cierto, hay mucha parte de mi vida, o más bien de mi infancia, conviví y estuve ahí. Por parte de mi familia materna, se ha dedicado a la venta de pan. Hacían pan. Yo también ayudaba en esos negocios. Yo cuando iba a la secundaria me dedicaba a vender pan. En ese entonces a unos 50 el pan de dulce, 50 centavos el pan de sal. Me era muy grato, siendo adolescente, ganarme 30 pesos por día, que es lo que sacábamos de la venta del pan. Era un gustazo comprarme una torta. Del Chavo. Pues no era de salchicha en realidad. Y también con parte de lo que pues ganábamos. Yo iba en la secundaria, tenía un taller de electricidad. Por cierto, la secundaria la cursé en la colonia Chocolines, Plutarco Elías Calles, en la secundaria que lleva ese nombre. Llevamos un taller de electricidad. Y pues con lo que vendíamos, pues yo compraba. Tuve una cultura de ser autosuficiente a muy temprana edad, que con el trabajo y el esfuerzo propio uno puede ayudarse y ayudar a la familia. Mis padres son ejemplo del trabajo. Han sido comerciantes siempre. Mucha responsabilidad es lo que he visto por parte de ellos. Y yo no vengo de una familia política. Ya ven que están pues los apellidos siempre políticos, ¿no? En cada comunidad, en cada municipio, ¿no? Los de siempre en Ixtapaluca. Pues sí, los de siempre. Sino que más bien, yo traigo y me he forjado en la cultura del trabajo y en la cultura del esfuerzo. Como dato adicional, la primaria la cursé en la escuela Fray Servando Teresa de Mier,
Y muchos no me van a dejar engañar. Antes de que estuviera este puente, había uno liso. Ahorita está como en caracol. Ahí enfrente de la iglesia de San Jacinto, del Señor de los Milagros. No, era tremendo ese puente porque se podían subir los que iban en la primaria, lo movían. Y eran travesuras y mucha gente, pues diario utilizaba ese puente. Fue de nuestras primeras emociones fuertes. Cruzarlo. Debo decirte que yo me siento muy honrado de lo que tú mencionabas. De que hay mucha gente que confía en nosotros, que ven esa credibilidad. Y que nosotros estamos dispuestos a entregarlo todo en función de nuestro cachito de patria, en función de Ixtapaluca, maestro. Bueno, pues yo recuerdo lo que tú mencionabas, ¿no? Lo que era el mercado Evolución de Ixtapaluca. Tengo el placer de conocer a tu padre y es un hombre ejemplar, es un hombre de trabajo. Y regresando al tema sobre lo de redes sociales, sobre apellido político, lo mencionabas y es una parte muy importante que tenemos que puntualizar, creo. En Ixtapaluca han gobernado familias, asociaciones, organizaciones, y nunca se le ha dado la oportunidad a algo nuevo, a un cambio, que es lo que propone. En redes sociales, le comento, preguntan, tienen esa curiosidad. Y me comentaba, usted es natal de Ixtapaluca. Yo le pregunto el día de hoy, con todos esos sueños de la infancia, con todas esas travesuras, con esas problemáticas políticas en Ixtapaluca, ¿alguna vez, Francisco, soñaste, te imaginaste algún día de niño, de joven, de adolescente, tener un puesto político, gobernar, ser político? Pues te voy a decir la verdad, desde toda mi vida me he sentido identificado con la política. A lo mejor es algo que se escucha raro, ¿no? Porque a lo mejor de niño pues uno quiere ser bombero, piloto o militar, pero me llamaba mucho la atención en las noticias, cuando los presidentes o los diputados daban mensajes. Siempre me llamó la atención. Y ahora me doy cuenta que lo que hago es lo que amo, lo que me llena. Me siento muy feliz de servir y sobre todo de que podamos demostrar que la política no es lo que nos han pintado. Es triste, pero si alguien dice política, se considera que es igual a corrupción, que es igual a saqueo, que es igual a prepotencia. Pero la política también ha servido y sirve para causas justas, y la política se puede hacer de otra manera. Es como un científico, como la ciencia. Así como la ciencia puede hacer un arma nuclear que puede acabar con pueblos enteros, también la ciencia puede tener la cura del cáncer. La política es como tú la decidas usar, para lo bueno o para lo malo, para servir o para servirse. Y en este caso, nosotros estamos inspirados y guiados por el presidente López Obrador, que es un hombre que se ha entregado a la causa pública y que se ha enfrentado contra los mayores obstáculos para poder hoy ser un digno representante de nuestro pueblo. Por eso es que cuando a mí alguien me dice que no se puede, le digo, voltéenlo a ver a él. Voltéenlo a ver a él. Nunca pueden decir
o no digan que no se puede. Cuando dicen, es que no se va a poder derrotar al dinero. Vean el ejemplo del presidente. Derrotó a los más poderosos y a los más potentados de la forma pacífica y organizando al pueblo. Y es algo que en Iztapaluca nosotros, esa experiencia de él, es la que tenemos que reflejar, la que tenemos que vivir. Entonces, yo veo la política como una forma de servir, una forma de ayudar. Vamos a dignificar el ejercicio de la política como un noble oficio al servicio de la humanidad. Y esa es la convicción que tenemos. Y la hemos tenido desde siempre, porque no es una cuestión electoral lo nuestro. Siempre que hemos tenido la posibilidad de ser solidarios con las causas justas, lo hemos hecho. Aquí, en el 2015, por ejemplo, en un momento muy trágico para el país, cuando desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa, nos solidarizamos con su lucha. Invitamos a los padres de los normalistas a que estuvieran aquí en Iztapaluca, para que la sociedad ixtapaluquense se organizara, se indignara. Entonces, esto no tiene que ver solamente con una elección. Digo, como tú lo dices, es triste que haya familias y organizaciones que solamente en tiempos electorales quieran otra vez intentar el poder. Pero yo siempre he dicho que un buen dirigente social tiene que estar atento a lo que el pueblo demanda, a lo que el pueblo desea. Y hay un sentimiento generalizado. ¿Por qué crees que la ciudadanía rechaza el intento de reelección de Marisela? Porque dicen, ¿por qué siempre los mismos? ¿Por qué siempre los mismos apellidos? ¿Por qué siempre las mismas organizaciones? La ciudadanía demanda nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos proyectos, porque estamos en un tiempo de cambio. Y hay que ser parte de ese cambio, más que resistirnos al cambio, porque hay quienes aún se resisten por los intereses que traen. Hay que ser parte de ese cambio. Francisco Pérez Rojas, ¿cuál es tu trayectoria estudiantil? ¿Qué estudiaste? ¿Eres licenciado? No lo sé. Platícanos cómo es esta parte académica. Mis estudios universitarios los cursé en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En la licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana. Como dato adicional, la Autónoma de la Ciudad de México fue creada en el 2001 por Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y es una universidad que fue creada para atender a los sectores excluidos, a los sectores marginados de la educación superior. Y ahí fuimos parte de muchas luchas, porque yo tengo la forma de pensar que donde tú estés, tienes que buscar contribuir, tienes que buscar servir, donde estés, en tu colonia, en tu municipio, en tu escuela. Recuerdo que en la universidad encabezamos un movimiento para que bajara el precio del comedor. Logramos que una comida completa estuviera a 10 pesos para que fuese accesible para la gran mayoría, poder tener la alimentación adecuada. Pero bueno, retomando el tema de lo que tú comentabas, también he tomado algunos diplomados. Tomé un diplomado recientemente
en Administración Pública Municipal. Hace un par de años tomé el diplomado que se impartió en la Cámara de Diputados del Estado de México, el diplomado Estado y Parlamento. Actualmente curso otro diplomado en Comunicación Política, que lo imparte la Universidad Autónoma Metropolitana. Y esa ha sido nuestra vocación. Yo creo que debe de haber una preparación. Ejercer la política implica estar preparado y estar rodeado de personas con experiencia. Este proyecto debe tener la frescura, la energía, la innovación de la juventud, pero la trayectoria, la experiencia de otras personas que se han desempeñado ya en el servicio público. En el equipo de trabajo que estamos integrados, hay quienes tienen ya algunos años en el servicio público, en administraciones municipales, en administraciones estatales, pero no solamente eso, porque yo también coincido con lo que plantea el presidente López Obrador. No necesariamente los títulos académicos son garantía de un buen ejercicio de gobierno. ¿A qué me refiero? Los últimos presidentes de la República habían estudiado en Harvard, ¿no?, en algunas de las mejores universidades del país, pero fueron desastrosas administraciones. ¿Qué dice nuestro presidente? Hay una cualidad que se debe de tener al ser servidor público: la responsabilidad y la honestidad. Y yo procuro que esos sean valores pilares de este proyecto. Francisco, tienes mucha razón y créeme que simpatizo contigo en esta opinión. No se debe desprestigiar a los sabios, a los años de experiencia. Si bien el joven tiene fuerza, tiene voluntad, tiene energía, pero siempre debe de estar ahí la opinión del sabio, de la experiencia. Y creo que ese es un punto a favor en tu equipo de trabajo. También comentabas algo muy importante, ¿no? En cualquier lugar donde estemos, servir. Y yo creo que esa mentalidad es muy importante. Yo en algún momento escuché: quien no sirve para servir, no sirve para vivir. Y por eso se dan estos resultados de gobiernos desastrosos. Por eso estos resultados de manifestaciones. Y es a lo que vamos a la siguiente pregunta que quisiéramos saber. Lucha social. Hace un momento nos comentabas que te habías reunido con los padres de los jóvenes desaparecidos, los estudiantes, 43 de Ayotzinapa. Movimientos sociales como el Yo Soy 132, movimientos sociales como Fuera Peña Nieto. Cuéntanos sobre esa lucha social, esas garras, esa intención que tiene que sacar un dirigente para poder llevar la convicción a su pueblo. Pues yo creo que esa ha sido la participación en los movimientos sociales, ha sido de las experiencias más profundas que he tenido en la vida, más enriquecedoras. Me cuesta mucho trabajo, es más bien imposible para mí poderme quedar callado ante algo que considero injusto. Y en este andar, pues ya hace bastantes años que hemos sido partícipes de muchos movimientos sociales. Recuerdo en el 2012, el movimiento Yo Soy 132. En ese entonces, denunciando cómo Televisa, los grandes medios de comunicación,
manipulaban a la opinión pública para que la gente no optara por el cambio. Noticieros, telenovelas, spots, y callaban a las voces de la oposición. Y entonces, con universitarios de todo el país, de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, llenamos las calles. Llenamos las calles para señalar esa censura en contra, sobre todo, del entonces candidato y hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en todo este andar, hemos sido solidarios con los maestros cuando Peña Nieto intentó imponerles la reforma educativa. Fuimos víctimas de la represión, gases lacrimógenos, granaderos. Pero mira, cuando hay una convicción, no te doblas. Te pueden poner ahí enfrente 100 granaderos, pero es la fuerza interior que dice, no. Como dicen por ahí, para atrás ni para agarrar vuelo. Y así lo hicimos con nuestros compañeros del Politécnico, cuando también tuvieron su lucha, con nuestros compañeros normalistas. En el 2015 tuve la oportunidad de estar en Ayotzinapa, Guerrero. Fue muy triste porque llegué justamente en Día de Muertos. Y pues ahí estaban los papás, las madres. Y es muy triste verles los rostros. Lo que uno debe de hacer es de transformar la tristeza o la indignación en fuerza moral para oponerse en contra de quienes lastiman al otro. Ahí en Ayotzinapa se creó la Coordinadora Nacional Estudiantil, más de 79 universidades del país se congregaron para organizarnos en la búsqueda de nuestros compañeros normalistas. Y en general, aquí en Iztapaluca, somos solidarios con los defensores del Cerro del Elefante. Yo creo que quienes se dedican a cuidar nuestros recursos naturales se merecen todo nuestro respeto y nuestra solidaridad. Porque vivimos en un mundo en que se depreda la vida. Se depredan los bosques, se depredan los ríos. Y ese cerro es un símbolo de la lucha de la gente aquí de Iztapaluca. Entonces, eso es lo que nos ha caracterizado. Siempre estar del lado de las causas justas. Pues es que esa lucha social, esa vida de lucha, te caracteriza. Por eso te hacemos esta pregunta. Porque no es fácil. Hace unos momentos lo comentábamos, ¿verdad? Típico personaje de política. Se vienen campañas y ahí sacan cemento, despensas, verduras, lo que se les ocurra a la mente. Pero nada más en tiempos son humildes, se unen al pueblo, se unen a las causas. Y yo te puedo decir, podrán montar escenarios, pero jamás van a poder montar una vida de lucha social. Y eso es una realidad. Una vida política que te ha caracterizado. Me comentabas hace unos momentos cómo inició tu trayecto, tu formación dentro de un partido. Y yo te hago una pregunta simple. ¿Por qué Morena?
¿Cuál es tu trayecto dentro de Morena? Pues mira, ya este año cumplimos 10 años de ser parte de Morena. Yo me integro a Morena por ahí del 2011. Mi único objetivo en ese entonces era cuidar una casilla. Ya sabemos que la gente de la mafia del poder tiene esta costumbre de hacer fraudes electorales. Como la gente no confía en ellos, llenan urnas, se roban urnas, intimidan a la autoridad electoral con tal de doblar la opinión y la decisión popular. Entonces, dije, yo lo que quiero es que López Obrador sea presidente y cuidarle los votos aquí en Iztapaluca. Y ahí fue donde me integré. Y conocí a mucha gente que respeto mucho dentro de Morena, a sus fundadores. Yo compartí con ellos y comparto la indignación de los malos gobiernos, pero la esperanza también de un cambio en Iztapaluca. Y nosotros no teníamos otra cosa en ese entonces, cuando iniciamos Morena, pues más que la convicción. No había dinero, no había cargos, diputaciones, regidurías, no había nada. Lo único que teníamos era un periódico, el periódico Regeneración, y nuestras ganas. Cuando salíamos a recorrer Ixtapaluca, nos cooperábamos entre nosotros. Comprar el chicharrón, el aguacate, las tortillas, echar taco placero. Pero entre nosotros nos hacíamos la vaquera, no, como dicen por ahí, ¿no? La vaquera. No es de que llegas y estiras la mano. Ahora hay mucha gente que sí ya llega y estira la mano. Pero Morena se construyó así. Actualmente soy consejero nacional. Le agradezco mucho a los compañeros de 8 estados de la República que nos ayudaron en 2015 en este proyecto. Hemos participado en las elecciones de 2012, de 2015, de 2017, de 2018, que por cierto en el 18 le ganamos a Antorcha, para que no se nos olvide que sí le podemos ganar a esa corrupta organización, y desde luego vamos a participar en la del 2021, y nuestra convicción es de que Ixtapaluca se vuelva tierra de esperanza, que aquí llegue la cuarta transformación. Francisco, hablamos de lucha social, hablamos de dónde vienes, dónde creces, dónde naces, tu familia, dónde estudias, qué contribuyes a las universidades, causas sociales, manifestaciones. La pregunta es, ¿cómo te imaginas Ixtapaluca? ¿Cómo lo sueñas? ¿Cómo lo proyectas? Platícanos. Pues mira, yo creo que la ciudadanía de Ixtapaluca tiene hambre, tiene deseos de que ya no tengamos gobiernos como los que hemos tenido en los últimos años. Gobiernos municipales sumamente costosos e ineficientes. Por ejemplo, ¿no? Quien ocupa la presidencia municipal tiene un sueldo de más de 2.600.000 pesos al año. ¿A cuántas de nuestras familias en Ixtapaluca les cuesta llevar el pan a sus casas? Mientras que tenemos una clase gobernante municipal que dicen gobernar con sentido humano, tenemos tristemente un gobierno municipal rico y un pueblo pobre.
Yo veo un Ixtapaluca en el que los servidores públicos municipales que en realidad trabajan, los fontaneros, los jardineros, los bomberos, los barrenderos, tengan sueldos dignos. Nos ha llegado información de que muchos de ellos ganan 1,500, 2,000 pesos a la quincena. Eso es injusto. O sea, un gobierno con sentido humano, ¿qué es lo que buscaría? Justicia social. Que ganen menos los de más arriba y que ganen más los de abajo. Nosotros queremos una Ixtapaluca que ya no tenga doble alerta de género. Ixtapaluca un municipio muy inseguro para las mujeres. Desapariciones, maltratos, feminicidios. Pero impera la corrupción y la impunidad. Pese que hay presupuesto destinado específicamente para combatir ese gravísimo problema. Deseo ver un Ixtapaluca en el que al policía le tengamos confianza, le tengamos respeto, y no como hoy. Ya no sabes si cuidarte del malhechor o del policía. La gente en Ixtapaluca todos los días nos llama y nos dice: hoy hay un retén aquí en San Buenaventura, hoy hay un retén en San Francisco. ¿Y esos retenes para qué sirven? ¿Dónde está demostrado que los retenes han disminuido la incidencia delictiva? Muy por el contrario, lo que la gente dice es: los retenes solamente sirven para quitarnos nuestro dinero. Para quitarnos, como dicen por ahí, para el refresco. Eso no debe de prevalecer. Lo que debe de hacer el gobierno municipal es luchar contra la corrupción en lugar de poner retenes. Deseamos que haya un gobierno eficaz. Fíjate nada más. Y esto es importante que lo sepa la ciudadanía de Ixtapaluca. Revisamos el número de plazas que hay en el ayuntamiento de Ixtapaluca. Resulta que en el 2019 tenían 700 plazas de auxiliares. Esas 700 personas ni siquiera caberían en las instalaciones de la presidencia municipal. Súmenle secretarias, jefes de departamento, directores, etcétera, etcétera, la gran burocracia. Tan solo en esas plazas, en el 2019, se erogaron 61 millones de pesos por año. Ahora que nosotros señalamos al gobierno municipal de que por qué distraía a los policías municipales para entregar despensas en el tiempo de la pandemia, convirtieron al policía en activista político. Si estamos viendo que tienen 700 plazas, ¿por qué no ponen a trabajar a esta gente? Queremos un gobierno que en realidad responda a los intereses de Ixtapaluca, que deje detrás el uso clientelar de los recursos públicos. Es muy triste, pero si ahora quieres un descuento en agua, en el pago de ODAPAS o en el pago del predio, o quieres acceder a un programa municipal, tienes que afiliarte a Antorcha. Los recursos de Ixtapaluca son de las y los ixtapaluquenses y no de esa corrupta organización. Y el gobierno municipal debe de respetar. Si tú eres priista, morenista, panista, debe de respetar tu ideología política y no querértela imponer para acceder a algo que por ley corresponde. Es lo que debe de cambiarse. Entonces, eso es por lo que estamos luchando. Ixtapaluca es nuestra casa. Ha sido la casa de mis padres, de mis abuelos, es la casa de la gente que amo, de mis amigos. Aquí tengo mi historia y seguramente aquí he de morir. Y lo que quiero es un lugar digno
para que vivamos. Esa es la lucha que tenemos. Me impresiona la cantidad de plazas de nómina desperdiciada. Mi mente empieza a divagar y me pregunto, ¿cuántas familias no tendrían sustento con este super sueldazo? Que incluso datos es más que el presidente de la República. Es de verdad trágico escuchar estas noticias, esta corruptela que se lleva en nuestro municipio. En redes sociales mencionabas el gasto municipal es para los iztapaluquenses. En redes sociales, no lo digo yo, demandan los elefantes blancos, les llaman. Esos polivalentes, esas albercas, esos parques que hicieron, que en algún momento se hicieron privados. Y eso es lo que cuenta la gente, que público no es, que tienes que pagar por estar, que tienes que afiliarte, etc. Entonces, es donde yo me pregunto, ¿es correcto agarrar el dinero público y transformarlo privado? Son temas que se tienen que poner en renglón, abrir el libro, porque la gente está descontenta. Si le invito a los ciudadanos a que tengan un poquito más de empatía en esas redes sociales, porque se van a dar cuenta que la gente está en desacuerdo, que la gente ya está cansada de lo mismo. Aquí en Ixtapaluca tenemos 9 años con el mismo gobierno y la gente se ha harto. Yo, para concluir la entrevista, Francisco Pérez Rojas, te preguntaría, Francisco, ¿qué sueña? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus anhelos? Desde ese corazón ferviente de lucha, desde ese corazón ferviente de cambios, desde ese corazón con una gran empatía por el pueblo, con una gran empatía por las minorías. ¿Qué sueña Francisco? Yo creo que en algún momento todas las personas estamos en la búsqueda del sentido de nuestra vida. Y la mía, mi misión, es servir. Pero uno decide. Tú puedes servir solamente a un círculo inmediato, tu familia, y muy respetable. Uno puede decidir servir a su colonia, a su comunidad, y es respetable. Uno puede buscar servir a más. Y eso es lo que busco. Inspirado en la lucha de los grandes hombres y mujeres que nos anteceden. Creo que con la fuerza de voluntad y la convicción no hay nada, absolutamente nada, que sea imposible. Si la historia nos ha demostrado que cuando hay una causa justa y el pueblo se organiza, hay grandes transformaciones. La historia de nuestra patria es muestra de ello. Para independizarnos derrotamos un imperio, el español. Gente muy humilde era la que componía el grueso del movimiento. Cuando fuimos invadidos por los franceses, en ese entonces Francia tenía el mejor ejército del mundo y los derrotamos el 5 de mayo.
pudimos derrotar a una dictadura con la revolución de 1910, con el poder y la convicción del pueblo. Y en el 2018 pudimos derrotar a una mafia que tenía 30 años explotando el país. ¿Por qué no lo habremos de hacer en Ixtapaluca? Y finalmente digo lo siguiente. Deben de saber los servidores públicos de Ixtapaluca que ellos no son nuestros adversarios. Tampoco lo son los policías, porque sabemos que los policías reciben órdenes, incluso que van en contra de su voluntad. Sino que nosotros vamos a seguir el ejemplo del presidente López Obrador. Combatir la corrupción es de arriba hacia abajo. Y decirle a la ciudadanía de que va a haber mucha gente que va a querer derrotarnos moralmente, de decir no se puede. No les demos el gusto. Cuando alguien piense que no se puede, recordemos la grandeza de la historia de nuestro país y la grandeza del movimiento que encabeza nuestro presidente. Sí se puede, si hay de otra, y solamente basta a que nos organicemos, que nos unamos, porque el futuro va a ser nuestro. Maestro Kevin, muchas gracias. Bueno, pues no me queda más que agradecerle por haber estado aquí, por haber asistido a la entrevista, por haber contestado las preguntas, ¿no? Compartido un poquito de su historia de vida, compartido cuáles fueron esas luchas, cuáles fueron esas causas, por qué estamos aquí, por qué está usted con tan ferviente lucha. Y yo creo que todo lo esclarecido en esta entrevista ayuda a responder las preguntas, porque esta entrevista se hizo de muchas preguntas de ustedes que dijeron, ¿quién es? ¿Quién es Francisco Pérez Rojas? Yo me quedaría con una opinión, si usted me lo permite. Francisco Pérez Rojas, luchador social, con un corazón de león, con garra, que quiere realmente un cambio para su municipio. Esa es mi humilde opinión. Y pues bueno, nos despedimos. Y espero que hayamos esclarecido algunas de sus preguntas, algunas de sus dudas. Y pues claro, si les gustó la entrevista, si tienen algunas preguntas, por favor, dejarla ahí en los comentarios. Y claro que, por supuesto, que se las hacemos llegar, porque aquí escuchamos a las minorías. Bueno, muchas gracias. Francisco. Así, mira. Así, ¿verdad? Es que... Pandemia. Muchas gracias. Gracias, maestro.